Notimundo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jofre Campaña, abogado penalista. Abogado, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes. Abogado, a ver si usted nos puede dar luces. Según se ha dicho ya, según algunos expertos, pues esta propuesta legal que ha hecho el presidente de la República ya constaría dentro de nuestro Código Penal. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la autoría mediata, que ya se encuentra tipificada, y la ampliación que asegura el presidente es necesaria en esta lucha que estamos armando para restablecer el orden en el sector penitenciario? Bueno, en efecto, el Código Orgánico Integral Penal tiene en el artículo 42 una clara diferenciación entre lo que se llama la autoría directa y la autoría mediata. ¿Cuál es la diferencia? En forma muy sencilla. La autoría directa es aquella en la que una persona comete directamente una infracción, solo ella, y por tanto solo ella responde. La persona que va a un banco a robarlo porque se le ocurrió que tenía capacidad para robarlo. Esta persona debe ser sancionada como autor directo. Es la persona que comete el delito. En cambio, existe otra categoría de responsabilidad que se denomina la autoría mediata. Son aquellas personas que no participan directamente en la comisión del delito, pero que responden. ¿Y por qué responden? Porque han instigado, han inducido, han convencido, han pagado, o en el caso puntual, porque ejercen el liderazgo en una organización delictiva. Entonces, lo primero que hay que considerar es que en la autoría mediata, el que comete el delito, el que coge el cuchillo, el que dispara, no es la persona que se busca para esta responsabilidad, sino lo que en doctrina se conoce el autor detrás del autor. Entonces, en el caso puntual, llama mucho la atención, primero, que el presidente haga un anuncio para establecer una categoría jurídica de responsabilidad que ya está suficientemente detallada en el Código Penal. Es decir, no es que tenemos una norma cuya aplicación sea limitado por defectos de redacción o porque tiene alguna limitación en su aplicación. Yo personalmente creo que el presidente cometió un error fruto del desconocimiento de su equipo. Recuerde usted que la mayor parte de asesores de la Presidencia de la República provienen del sector privado y han ejercido en algún caso la profesión en ámbitos meramente mercantiles. Muy pocos de ellos, de lo que se conoce, han intervenido o han ejercido en derecho penal. Y por tanto creo que al final lo que el presidente ha llamado fe de ratas, en el sentido de que sí, reconozco que existe, pero vamos a ampliarlo, creo que es simplemente una forma de salir de paso, porque la redacción, tal como está en el Código Penal, es perfectamente clara, perfectamente aplicable, no requiere ninguna ampliación ni modificación. Lo único que se requiere es que se aplique la norma. A la práctica, ampliar la figura legal de la autoría mediata no garantiza su correcta ejecución. No, porque además no hay nada que ampliar. La medida está perfectamente regulada, porque como le decía, la autoría mediata tiene varios tipos. Quien induce, por ejemplo, a cometer un delito y logra convencer a una persona de cometer el delito es un autor mediato. En el caso de quien paga para que se cometa un delito, lo que antes se llamaba el autor intelectual, es un autor mediato. Y tratándose, y en el caso concreto, cuando usted tiene bandas criminales que están organizadas para delinquir, lo que busca la teoría es que el líder de la banda, es decir, quien tiene el poder de dirección, el jefe, responda por lo que hacen los miembros de su banda. Entonces, en el caso puntual de la penitenciaría, es lo que acá ocurrió. Si se sabe que hay una banda criminal, un nombre cualquiera, y esta banda criminal ataca a otros presos por tomarse un pabellón, ¿quién tiene que responder? No solamente los presos que cometen el delito de forma directa, sino que tiene también que responder el líder de la banda, aunque el líder de la banda pueda haber estado en su pabellón cruzado de brazos y sin hacer absolutamente nada. Entonces, como ya está regulado que este líder o quien tiene el poder de mando de la organización criminal es el que debe responder, lo que tienen que hacer nuestros fiscales y jueces es simplemente iniciar los procesos y sancionarlos, que es lo que actualmente no está ocurriendo. ¿Por qué razón nos está ocupando esta figura que ya existe en nuestro Código Penal para sancionar justamente lo que hoy nos está pasando? Es inexplicable.
es inexplicable, no entendible, porque, por ejemplo, el último suceso se produce, según explicaciones de la comandante de la policía, porque habría quedado un grupo sin líder, dado que ese líder salió en libertad. Sin embargo, es público y notorio que el líder que salió en libertad participó con su grupo en los últimos sucesos de la cárcel del mes de septiembre y creo que también en el anterior de febrero, si no me equivoco. Y en consecuencia es inaudito. Y no habría salido de la cárcel si es que le hubiesen aplicado esta normativa. Exactamente, si se hubieran iniciado los procesos penales, se habría llegado a la responsabilidad inmediata y por tanto no habría salido. Entonces llama mucho la atención que la Fiscalía no haya actuado, llama mucho la atención que en general el aparato judicial no haya actuado. Y es inexplicable, uno puede pensar en 10.000 causas, pero es muy, muy difícil de llegar a la verdadera porque no contamos con información. A mí se me ocurre, o se me viene a la cabeza con lo que usted me está diciendo, doctor, una sola causa, que existe un problema de seguridad para que los jueces y fiscales tengan la tranquilidad y puedan aplicar esta norma. Es uno de los posibles ¿corrupción es otra? Que pueden justificar. Y mire una cosa muy importante, acabo de ver en las noticias que justamente ahora, con ocasión de la penitenciaría, ciertas funerarias han recibido ya amenazas en el sentido de que, como saben que esas funerarias van a recibir algún dinero, les han pedido ya parte de ese dinero. Entonces, no es posible que efectivamente vivamos en una sociedad con miedo. Es entendible que existe miedo en jueces y fiscales, indudablemente, porque ya cuando la sociedad llega a lo que se puso tan de moda en Colombia, el plata o plomo, esa sociedad está descompuesta y el sistema judicial descompuesto. ¿Cómo resolver eso? Es de muy difícil solución, pero hay que aprender de otros países que tuvieron el problema. Entonces, en nuestro caso particular, tenemos que aprender de Colombia, cómo Colombia logró resolver su problema judicial, y creo que allí hay que buscar una asesoría de forma inmediata para permitirnos salir de este gravísimo problema en el que estamos metidos. Bueno, lo que está claro ahora es que si la norma ya existe, pero no se puede aplicar, bien sea por temor de los jueces o fiscales o por corrupción también de los jueces o fiscales, entonces esa ampliación que dice el presidente no serviría de nada. Absolutamente, no sirve de nada. Ok, eso está clarísimo. Y lo lamentable es que creo que al presidente lo han engañado. Y me parece que el engaño viene de la gente que lo está asesorando y le está asesorando mal. ¿Un engaño malintencionado, doctor? ¿Un engaño es malintencionado? Bueno, a veces sí, a veces no sabemos qué es lo que pasa. A veces se lo puede engañar. Un error es una cosa, un engaño es otra. Un engaño es con un fin. Es que hay cosas tan burdas que ya uno piensa, y yo personalmente pienso que algo muy grave está pasando en el círculo íntimo del presidente. Preocupante. Muy preocupante. Ahora, fuera de esto, que no sabemos si es un error o es un engaño, el que se le ha hecho al presidente para que él anuncie que esa podría haber sido una solución en el ampliar una norma legal que ya existe y que simplemente no se la utiliza. ¿Qué pasa ahora si es que, digamos, en el mejor de los casos, esta norma se empieza a utilizar? Los fiscales empiezan a hacer su trabajo, los jueces empiezan a perder el miedo y logramos limpiar la corrupción y se empieza a dar esa norma. Eso también podría ayudar en algo la crisis penitenciaria y el liderazgo de las bandas delictivas al interior de las cárceles, porque a la final no importa qué delito tengan los líderes ni cuánto tiempo les hayan dado de sentencia, ellos son los dueños de las cárceles al interior. ¿Afectaría en algo el que le den otro cargo, un poco más de tiempo, que no creo, porque no tenemos acumulación de penas tampoco en nuestro país? Entonces, ¿de qué nos serviría aplicarles también ese castigo si no se solucionan otras cosas de fondo? Tomado de forma aislada serviría de muy poco. Por tanto, tiene que ser parte de una política criminal que tiene que evidentemente estructurarse y ponerse en práctica. Y le cito cosas brevísimas. Por ejemplo, no es posible que el tema de pensiones alimenticias se pague con cárcel. Eso es una barbaridad, una locura, es demencial. No es posible que tengamos cientos o miles de presos sin sentencia. Hay un sistema judicial que no funciona porque no hay jueces suficientes. Pues hay que poner los jueces suficientes de manera inmediata y hay que asignar los recursos de manera inmediata. El abuso de la prisión preventiva. No puede ser que si está regulado, que no se puede abusar, hay resoluciones de la Corte Constitucional, y sin embargo los jueces y fiscales siguen abusando de la prisión preventiva. Entonces, mientras no exista un proceso global
incluso de rehabilitación, de separación de los presos en las cárceles. No es posible que esté una persona que está presa por alimentos y que tenga que convivir con un criminal avesado. Entonces, una serie de errores o de fallas en el sistema, muchas de las cuales pueden resolverse de manera muy, muy rápida. Otras, por supuesto, tendrán otras complejidades, pero creo que hasta hoy lo que hemos visto es una total inacción del gobierno, no solo de este gobierno, del anterior, y me parece que lamentablemente las 7 medidas anunciadas por el presidente hace muy pocos días o muy pocas horas no van a tener ningún efecto inmediato ni siquiera a largo plazo. Creo que son medidas totalmente insuficientes que no van a permitir modificar la barbarie que estamos viendo en estos días. Bueno, por lo pronto creo que lo más importante sería, y me gustaría saber su opinión, la reestructuración del sistema judicial, ¿no? El limpiar a los servidores judiciales, a esos corruptos que están permitiendo que este tipo de cosas sucedan, que esos delincuentes salgan libres y que no se les aplique estas normativas que ya existen, ¿no? Y por ahí deberíamos empezar, porque no importa cuánto hagamos al interior de la cárcel y cuánto la dominemos, mientras la justicia no haga su trabajo, seguimos en riesgo de que estas cosas pasen. Sí, el problema es que la solución no pasa por quitar a unos jueces y poner a otros, porque desgraciadamente los jueces que llegan, en su mayoría se van a corromper en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero en juego en la sociedad, y el sistema carcelario y el sistema criminal del Ecuador genera muchísimo dinero, al cual es muy difícil para muchísimos jueces hacerse a un lado. De tal manera que tiene que haber un plan integral, global, estudiado. No es cuestión de sacar a 10 jueces hoy día y meter 10 más. El sistema así no cambia. Hay que pensar, por ejemplo, en la reforma del sistema como tal. Es decir, son procesos engorrosos, largos. Y le pongo un detalle simple. Cuando usted va a hacer una declaración en la fiscalía, no es posible que todavía el amanuense o el secretario tenga que coger una computadora y pasarse 3 o 4 horas tomando una declaración de una persona. Porque piensa usted, cuando tienen que declarar 2.000 o 3.000 personas por el número de causas, entonces los fiscales se pasan sentados escuchando lo que se pone en un dictado, en definitiva. Eso pues tiene que cambiar, tiene que haber la modernización del sistema. Esas vinculaciones que se realizan o esas declaraciones o versiones tienen que ser cara a cara entre el fiscal que investiga y que pregunta directamente. Pero taras como esa de la justicia hacen que los procesos sean eternos. Temas tan sencillos como estos, una boleta de descarcelación o de libertad. No es posible que quien la tiene ya en sus manos, debería ir y sacar al preso, tenga que pasar días y a veces semanas sin que pueda lograr su objetivo, cuando debiera haber ya un sistema automático, juez que dicta la libertad a través de vía telemática, la penitenciaría sabe inmediatamente de la libertad y en 10 minutos ese preso tiene que estar fuera. Entonces, hay muchas cosas que corren. Hay veces que demoran meses en salir con una boleta. Tienen la boleta y demoran meses en salir. Así es, semanas. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponen las trabas administrativas para sacar dinero. Entonces, el problema es que usted quiere entrar a la penitenciaría, los abogados son vejados, los familiares son vejados, los presos dentro son extorsionados, cualquier trámite tiene que pasar previamente por un pago. Entonces, el sistema de corrupción es gravísimo, pero hay mecanismos para ir sorteándolos y acabando con esa corrupción. El problema que vemos es que en el fondo a nadie le interesa que esto cambie. Tanto es así que no hay hasta ahora, por ejemplo, de parte de este gobierno, y tampoco hubo en el anterior, ningún proyecto de ley para la modernización del sistema judicial. Nada, todo sigue igual. Entonces, desgraciadamente, mientras no se tome el toro por los cuernos y entre gente que sepa dónde está la corrupción y cómo funciona, va a ser muy difícil que se prepare inclusive un proyecto para resolver. Ese proyecto que usted dice que está ausente de modernización del sistema judicial, ¿no podría venir de la mano con el anuncio del presidente respecto a que hay apoyo internacional que nos va a llegar para luchar contra la crisis carcelaria? Debería hacérselo. Ahora, la modernización del sistema judicial tiene varias esferas. Una es la reforma legal, pero también hay la reforma administrativa que puede ser realizada de inmediato. Entonces, creo que debe haber esa acción. ¿Hay que pedir ayuda internacional? Sí, pero tampoco podemos depender para la actuación de que la ayuda llegue, porque eso toma meses, años en ocasiones.
pero sin embargo lo que viven los presos diariamente es una angustia permanente, y esa angustia permanente de hoy, de esta noche, de mañana, tiene que ser resuelta de alguna manera. Fíjese usted, por ejemplo, el presidente ofreció los indultos a aquellos presos que no tengan mayor peligrosidad y que estén allí por delitos menores. No se ha dictado ni un solo indulto, no lo han hecho, no lo han procesado. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho si el presidente lo ordenó hace más de 60 días? Qué tristeza me da escucharle, pero le agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista, abogado. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Jofre Campaña, abogado penalista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.